En la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, recordaréis que los monjes mueren envenenados porque son curiosos. Quieren conocer un libro nuevo que ha llegado a la biblioteca y Fray Jorge, que es el monje de origen palentino, por cierto, que cuida de los libros, pues está preocupado y explica por qué. Es el que los envenena al envenenar, al poner veneno en las páginas del libro. Y explica por qué les envenena. Entiende que lo que hay que conocer ya lo sabemos y la tarea de la universidad es repetir lo sabido. El que quiera una novedad acabará envenenado. La cosa cambia en el siglo XVIII, en el siglo de las luces. Ahí aparece la figura del docente que investiga. Y aparece un tipo académico que investiga sí, pero que está encerrado en su gabinete, en la biblioteca o en su laboratorio. Y es un poco más tarde, en el siglo XIX, cuando emerge la figura del intelectual, sobre la que quisiera pararme. Es decir, la del científico, académico o literato, que sale de su torre de marfil y toma posición respecto a los problemas de su tiempo. Al hablar de ese intelectual pensamos en Zola, en el Zola del yo acusa a una sociedad por antisemita que condena a un inocente al judío Dreyfus. Ese intelectual debe ser nuestra herencia. Es decir, la de hacer un trabajo, la de trabajar con los ojos abiertos, implicándonos en los problemas de nuestro tiempo. El intelectual puede hacer esa tarea de muchas maneras y quisiera mencionar una. Esa está vinculada a la tarea del pensar. Dice Aristóteles que lo que desencadena el pensar es la sorpresa, el asombro, la capacidad de asombro. Es decir, el saber sentirse interpelado, golpeado por aspectos de la realidad que para otros son evidentes y que para uno resultan sorprendentes. Por ejemplo, las víctimas. Las ha habido siempre, lo sabíamos, pero nos decíamos que era el precio inevitable y todo el mundo echaba una mano en ello. Venían los juristas y decían que el crimen prescribe cuando pasa un tiempo. Y luego los filósofos venían y decían, para progresar hay que pisotear algunas florecillas al borde del camino. Y los políticos venían y se frotaban las manos porque efectivamente la memoria es peligrosa. El resultado de todo este proceso ha sido que conocíamos que había víctimas, pero las invisibilizábamos, las privábamos de sentido, también a las de la guerra civil. Hasta que una parte de la sociedad reciente se revela, algunos están aquí, y se empieza a hablar de recuperación de la memoria histórica, se empieza a decir que la injusticia no prescribe mientras no sea satisfecha, se empieza a decir que la memoria, la modesta memoria, abre expedientes que la ciencia, el derecho o la historia dan por concluidos o cancelados. Se trata de reivindicar esa actitud del intelectual, porque la tarea de la memoria está íntimamente vinculada a la del pensar. Y por eso la forma en que se ha ajusticiado, una parte de la justicia ha ajusticiado al juez Garzón, nos afecta profundamente. Porque más allá del personaje o de la persona está la ofensa a la inteligencia del intelectual, esa inteligencia que está necesariamente abocada a clarificar los lados ocultos de la realidad y también de la historia. La tarea del intelectual tiene que ver con el gesto de Cervantes en el Quijote. En ese capítulo 8, cuando Cervantes cuenta la pelea entre el vizcaíno y Don Quijote, y en un momento se para y dice, no puedo contaros cómo acaba la historia, porque se me ha acabado el texto que estaba traduciendo. De repente el lector comprende que el Quijote es una traducción. Y como Cervantes no quiere dejar al lector sin saber cómo acaba la pelea, se va, nos dice en el capítulo 9, se va a Toledo, a un barrio de mala fama donde hay moriscos y marranos, pero que trafican con documentos prohibidos. Alguien se le acerca con un documento que él no entiende, Cervantes no entiende, porque está en una lengua prohibida, el árabe, y se lo hace traducir. Y la traducción es precisamente la continuación de la pelea. El gesto de Cervantes es evidente. Quiere decir a la gente de su tiempo, vosotros que disfrutáis tanto y alabáis tanto esta lengua en la que escribo, no la entenderéis si no os dais cuenta de que está construida sobre una lengua proscrita. Si queréis entender
Si queréis entenderos, tenéis que rescatar lo olvidado y lo perdido. El conocimiento no puede prosperar a la sombra del olvido. Por eso el intelectual, en cuanto lector del lado oculto o ocultado de la realidad, tiene que defender la memoria, cultivarla y entender que la universidad y el CSIC son lugares, en cuanto lugares del conocimiento, son lugares de la memoria. Y por eso hizo la Universidad Complutense lo que tenía que hacer cuando se puso del lado de la justicia, que quería hacer justicia a las víctimas del franquismo. Y por eso duele la campaña de difamación al rector de la Complutense, como si quisieran volver a los tiempos oscuros del nombre de la rosa. La figura del intelectual, de este académico, literato, profesor, que trabaja con los ojos abiertos mirando a la sociedad, está en peligro de extinción y no solo por ataques externos, sino también internos. Hablábamos mucho ahora de la sociedad del conocimiento y del I más D más I. En el fondo son formas de hablar del valor productivo o mercantil del conocimiento. Y está bien. Está bien siempre y cuando no perdamos de vista que la ciencia está al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio de la ciencia. Un investigador español, Sánchez Ron, escribió un libro en esta casa, en el CSIC, hace unos años, en el que mostraba que el motor del desarrollo científico en el siglo XIX, es decir, de la química y de la física en el siglo XX, fue la guerra, y en el siglo XXI es el mercado. Por eso conviene que nos preguntemos cuál es la relación entre el conocimiento y la humanidad. Si el conocimiento está al servicio de la humanidad, es decir, de la humanización del hombre, o el hombre está al servicio del progreso sin más. Cuando reivindicamos la universidad o el CSIC como espacios públicos, no estamos politizando la universidad, sino recordando la dimensión moral del conocimiento. Y desde luego algo hemos debido de hacer mal, cuando ante la actual y epocal crisis del capitalismo, el pensamiento crítico del mundo no ha sido capaz de decir nada nuevo. Nunca la izquierda intelectual ha estado más callada. Y esa es nuestra responsabilidad. Parece que hemos llegado al punto que anticipaba y lamentaba Brecht al escribir: cuando llega el crimen, cuando cae la lluvia, ya nadie grita basta. Quizá ha llegado la hora de decir basta. Gracias.